Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos de nuevo a un autor buenísimo que muchos conoceréis, que se llama Erich Fromm. De Erich Fromm he hecho dos audiovídeos, uno titulado Erich Fromm y la salud mental, fascinante, y el otro, desobediencia civil y religiosa, Henry David Thoreau y Erich Fromm. Me gusta tanto Erich Fromm que voy a seguir explorando sus ideas. Hoy vamos a trabajar con 3 ideas que vienen con el título Erich Fromm, mecanismos de evasión. Y esas 3 ideas de Erich Fromm son, como mecanismo de evasión, el autoritarismo, la destructividad y la conformidad autómata. Si miramos esos 3 conceptos, solamente esos 3, y miramos así rápidamente al mundo, pues vemos autoritarismo en todos los lados, unos menos simpáticos que otros, pero autoritarismo, pues ya sabemos, religioso, estatal, político, corporativo, me da igual quién sea, China, Venezuela, pero es que si nos vamos a las democracias también hay autoritarismo y censura en las redes sociales cada vez más y más y más. Si miramos la destructividad, pues andamos como todos un poquito preocupados, porque el mundo está en titters, como dicen los ingleses, en titters. Está hecho unos... no sé cómo se dice. Hecho un mini desastre. Y si vamos a la conformidad autómata, ya ahí, como dice mi amigo, alucinamos porque nos conformamos con lo que hay, nos conformamos con lo que hay, con lo que pasa, con lo que ocurre, con las leyes. Luego pensamos que somos súper individualistas porque nos compramos ropa y cosas así. Sí, a través de la moda, la ropa, los relojes, los teléfonos, pensamos que somos individuales y somos más borregos que nunca. Así que son 3 palabras, 3 conceptos que son interesantísimos. A mí, por lo menos, me parecen interesantísimos. Esto tiene mucho de psicología, tiene mucho de meditación, tiene mucho del pensar del ser humano para profundizar en entrar en libertad y salir en libertad. Hoy vamos a revisar los mecanismos de evasión que resultan de la inseguridad del individuo aislado. Una vez que hayan sido cortados los vínculos primarios que proporcionan seguridad al individuo, una vez que éste, como entidad completamente separada, debe enfrentar al mundo exterior, se le abren 2 distintos caminos para superar el insoportable estado de soledad e impotencia del que forzosamente debe salir. Ahí podríamos estar actualmente, yo creo que todos, hasta los 1000 millonarios. De hecho, hice el audio el otro día acerca de cómo piensan los 1000 millonarios, o más que 1000 millonarios, y es alucinante. Y aquí se abren 2 vías. Siguiendo uno de ellos, una de estas vías, estaremos en condiciones de progresar hacia la libertad positiva. Podemos establecer espontáneamente su conexión con el mundo, en el amor y el trabajo, en la expresión genuina de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales. De este modo, volveremos a unirnos con la humanidad, con la naturaleza y consigo mismo, con nosotros, sin despojarnos de la integridad e independencia de nuestro yo individual. El otro camino que se nos ofrece es el de retroceder, abandonar su libertad y tratar de superar la soledad eliminando la brecha que se ha abierto entre su personalidad individual y el mundo. Este segundo camino no consigue nunca volver a unirnos con el ambiente de aquella misma manera en que lo estaba antes de emerger como individuo, puesto que el hecho de su separación ya no puede ser invertido. Es una forma de evadir una situación insoportable que, de prolongarse, haría imposible su vida. Este camino, por lo tanto, se caracteriza por su aspecto compulsivo.
Las redes sociales son compulsivas, tal como ocurre con los estallidos de terror frente a alguna amenaza. También mirar cómo nos fomentan la dualidad. Todos los periódicos y noticias son todo del mismo sesgo. También se distingue por la rendición más o menos completa de la individualidad y de la integridad del yo. No se trata así de una solución que conduzca a la felicidad y a la libertad positiva. Por el contrario, representa una pauta que puede observarse en todos los fenómenos neuróticos. Mitiga una insoportable angustia y hace posible la vida al evitar el desencadenamiento del pánico en el individuo. Sin embargo, no soluciona el problema subyacente y exige en pago la adopción de un tipo de vida que a menudo se reduce únicamente a actividades de carácter automático o compulsivo. Algunos de tales mecanismos de evasión son de importancia social relativamente reducida. Pueden observarse en grado algo notable únicamente en individuos atacados por trastornos mentales y emocionales de carácter grave. Pero nosotros vamos a entrar en profundidad a los mecanismos que poseen significado cultural y cuya comprensión constituye una premisa necesaria para entender la salud mental de los fenómenos sociológicos. Y ahí entra todo. Entra la democracia, entra la dictadura, entra la religión, entran las instituciones, entra el individuo. El primer mecanismo de evasión es el autoritarismo. Que consiste en la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo a fin de adquirir la fuerza que el yo individual carece. Bueno, no asustarnos porque aquí ya podemos encontrar un montón de cosas. Las religiones ciegas, sí, son autoritarias, son teocracias que se nos olvida, ¿eh? Los gobiernos los ultraautoritarios de izquierda, los ultraautoritarios de derecha, los ultraautoritarios que no sabemos qué son, los ultraautoritarios vestidos de democracia. Todos los países tienen sus espías, sus cosas secretas, pero las corporaciones son autoritarias, aunque te cuenten que ya no hay una plataforma de liderazgo, de diferenciación, sino que no es horizontal, sino que es vertical o algo así, no sé. Lo mismo. Las marcas, la publicidad está hecha para eso, es una propaganda. Un autoritarismo estético existe, un autoritarismo del intelecto. Por decirlo de otras palabras, la tendencia a buscar nuevos vínculos secundarios como sustitutos de los primarios que se han perdido. Y se han perdido porque nos encontramos solos. No pertenezco, pero si no pertenezco a lo que sea, me siento solo, me apartan, no me hacen caso. No puedo salir al restaurante con ellos porque no me quieren. Las formas más nítidas de este mecanismo pueden observarse en la tendencia compulsiva hacia la sumisión y la dominación, o con mayor precisión, en los impulsos sádicos y masoquistas tal como existen en distinto grado en la persona normal y en la neurótica respectivamente. Las formas más frecuentes en las que se presentan las tendencias masoquistas están constituidas por los sentimientos de inferioridad. Os remito a David Hawkins, el mapa de la conciencia, donde hay un elenco con puntos vibracionales energéticos que van de menos a más. Por si queréis completar esto de Erich Fromm. Están constituidas las masoquistas por los sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual. El análisis de personas obsesionadas por tales sentimientos demuestra que si bien estas conscientemente se quejan de sufrirlos y afirman que quieren librarse de ellos, existe sin embargo algún poder inconsciente que se halla en sí misma, en su misma psiques,
que las impulsa a sentirse inferiores o insignificantes. Sus sentimientos constituyen algo más que el reflejo de defectos y debilidades realmente existentes, aunque generalmente a estos se los racionaliza, aumentando su importancia, con lo cual se justifica la inferioridad psíquicamente experimentada. Tales personas muestran una tendencia a disminuirse, a hacerse débiles, rehusándose a dominar las cosas. Casi siempre exhiben una dependencia muy marcada con respecto a poderes que les son exteriores, hacia otras personas, instituciones o hacia la naturaleza misma, hacia otras personas. ¿A qué os suena esto de la búsqueda en la motivación? Voy a seguir al otro. La búsqueda espiritual, el guía, el gurú me ha dicho que hay niveles de conciencia, ya tengo el nivel 3 de Kriya o el 4 de Kriya, o sigo la secuencia para el Kundalini, Samadhi, tengo. Es increíble, pero de estas cosas y de tantas otras nos habla Erich Fromm. Repito, porque es importante, casi siempre exhibimos, vamos a meternos en el paquete, una dependencia muy marcada con respecto a poderes que les son exteriores, hacia otras personas, instituciones o hacia la naturaleza misma. Entonces podemos tener 200 millones de seguidores o 300 que tiene Cristiano Ronaldo del fútbol, que está en Arabia Saudita y no pasa nada. No vemos. No hablo de fútbol. Pero, por ejemplo, Messi ha dicho que no le da la gana. O Kroos, que juega en el Madrid, que fue el único que dijo, es un país que no respeta derechos humanos. Menos mal. Ahora, hay que ser alemán para decir esto, porque yo creo que se pasa por té cuando hablas de cosas humanitarias como que te da credibilidad, vista su historia. Porque si le dice un español, le arrean, a un mexicano le arrean, a un argentino le arrean. Un americano no le arrean, pero le quitan la promo. Porque el americano vende a su madre por dinero. Sí. Luego sacan la bandera. Cualquiera. Un chino, no. Ni se le ocurre. Y un árabe, pues tampoco se le ocurre porque no da. Hacia otras personas, instituciones o hacia la naturaleza misma. Tienden a rehuir la autoafirmación, a no hacer lo que quisieran y a someterse, en cambio, a las órdenes de esas fuerzas exteriores reales o imaginarias. Todos, yo creo todos, hemos estado en algún momento ahí. Y eso duele, porque lo vemos, pero no cambiamos. Bueno, en ese tiempo no cambiábamos, yo creo que ya estamos cambiando. Con frecuencia son completamente incapaces de experimentar el sentimiento yo soy o yo quiero. La vida en su conjunto se les aparece como algo poderoso en sumo grado y que ellas no pueden dominar o fiscalizar. En los casos extremos, y hay muchos, se observará, al lado de la tendencia a disminuirse y a someterse a las fuerzas exteriores, un impulso a castigarse y a infligirse sufrimientos. Tal tendencia puede asumir distintas formas. Hallamos personas que se complacen en dirigirse a acusaciones y críticas tan graves que hasta sus peores enemigos difícilmente se atreverían a formular. Esto lo hacemos verbalmente e interiormente. Hay otras, como ciertos neuróticos, que tienden a torturarse con pensamientos y ritos de carácter compulsivo. En algún otro tipo de personalidad neurótica hallamos la tendencia a enfrentarse o a esperar, consciente o inconscientemente, que se le produzca una enfermedad, como si se tratara de un don de Dios. Esto ocurre y mucho. Con frecuencia son víctimas de accidentes que no les habrían ocurrido, de no haber estado presente alguna tendencia inconsciente que los empujará. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? De la energía y la vibración que hemos creado, que se asocia con esa vibración y energía que hemos creado y por lo tanto atrae cosas, en este caso, no buenas. Estos impulsos dirigidos contra uno mismo se revelan a menudo en formas menos manifiestas o dramáticas. Por ejemplo, hay personas que son incapaces de contestar las preguntas en un examen, a pesar de que conocen muy bien las correspondientes respuestas, tanto en el momento del examen como después. Hay otras que dicen cosas que hieren a las personas a las que quieren
o de quienes dependen, aun cuando en realidad experimentan sentimientos amistosos a su respecto y no tenían la intención de decir lo que han dicho. Esto es de premio, esta última. De premio. Decir barbaridades que no se sienten. Cuando tienes amor hacia la otra persona. Barbaridades a padres, a hermanos, a parejas. Sobre todo ahí, en los más directos. Tales individuos parecen comportarse como si siguieran consejos sugeridos por algún enemigo que los empujara hacia la forma de obrar más perjudicial para ellos mismos. Muchas veces, las tendencias masoquistas son experimentadas como manifestaciones irracionales o patológicas, pero con mayor frecuencia aún reciben una forma racionalizada. La dependencia de tipo masoquista es concebida como amor o lealtad. Los sentimientos de inferioridad como la expresión adecuada de defectos realmente existentes y los propios sufrimientos como si fuesen o fueran debidos a circunstancias inmodificables. Vaya frase esta para tatuar, poner en la cocina. La dependencia de tipo masoquista es concebida como amor o lealtad. Escuchar esta palabrita, amor y lealtad. No el amor libre, no, el amor condicionado, la lealtad. Tú. Yo el otro día oía un cantamañanas de estos que se ha hecho multimillonario español, que ahora hace TikTok y cosas de esas, que dice, yo lo primero que me fijo en una persona que trabaja, porque hablo así, y que tal, es la lealtad. Es la lealtad. Él viene de abajo y de repente es el típico que viene de abajo y entonces ha hecho ahí su fortuna, pues ha hecho fortuna y entonces el tamiz por el que pasa todo el mundo es ese. La lealtad. La bandera, la lealtad, el ejército, el Dios interpretado por el Logos, el tratado, el teólogo, el Papa. La lealtad. La lealtad es bien jodida. ¿Lealtad a qué? Lealtad a ti, amigo. ¿Qué es eso de la lealtad? Ceguera. Ceguera absoluta. Y la lealtad, esta lealtad de la que hablan estos y de la que habla Eric Fromm así, de esta manera tan fascinante, se suele comprar. Y cuando se acaban los fondos, se va a la mierda. Perdón, por la expresión, pero es que es así. Lealtad política se va al garete cuando ya no hay, pierdes poder. Lealtad. En el mismo tipo de carácter hasta ahora descrito, pueden hallarse con mucha regularidad, además de las ya indicadas tendencias masoquistas, otras completamente opuestas de carácter sádico, que varían en el grado de su fuerza y son más o menos conscientes, pero nunca faltan del todo. Podemos observar 3 especies de tales tendencias, enlazadas entre sí en mayor o menor medida. La primera se dirige al sometimiento de los otros, al ejercicio de una forma tan ilimitada y absoluta de poder que reduzca a los sometidos al papel de meros instrumentos, maleable arcilla en las manos del alfarero. ¿Queréis saber quién hace esto todo el tiempo? ¿Y quién nos ve así? Las redes sociales. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, los que queráis. ¿Sabéis quién nos ve así? La publicidad. ¿Sabéis quién nos ve así? Las corporaciones. ¿Sabéis quién nos ve así? Los grandes gurús mogules de la inteligencia artificial. ¿Sabéis quién nos ve así? La banca. Las grandes religiones. Las grandes instituciones meditativas sectarias, que hay muchas. Yo no creo en ningún tipo de organización. Cero. Y menos en cosas espirituales. Cero. Otra está constituida por el impulso tendiente no solo a mandar de manera tan autoritaria sobre los demás, sino también a explotarlos, a robarles, a sacarles las entrañas y, por decirlo así, a incorporar en la propia persona todo lo que hubiese o hubiere de asimilable en ellos. Esto, los estados, todos los estados. Aquí hay variantes o niveles vibracionales. Los chinos, los jefes de la banda. Los gringos, los jefes también jefes de la banda del otro lado. Europa, Francia, la España de ahora. El México de ahora, la Venezuela de ahora. La Argentina de antes
y la de ahora, que todavía no ha despertado, va mejorando económicamente, pero todo el tiempo lo mismo, todos. Este deseo puede referirse tanto a las cosas materiales como a las inmateriales, tales como las cualidades intelectuales o emocionales de una persona. El tercer tipo de tendencia sádica lo constituye el deseo de hacer sufrir a los demás o el de verlos sufrir. Tal sufrimiento puede ser físico, pero más frecuentemente se trata del dolor psíquico. Aquí hemos llegado ya a puntos de sublimación de esto, cuando en un periódico podéis ver a alguien, un niño de África que se muere de hambre o a alguien que le han cortado chopi la parte de arriba del cuerpo, y al lado un anuncio de Gucci, de Louis Vuitton, de un Rolex. Esto ya es la paranoia. O sea, si pensáis por un momento en esto, ya alucináis. Bueno, pero aquí, en la época del COVID, Vogue Portugal sacó una portada, cuando estábamos ahí en Europa todos encerrados, una portada con dos monicacos, porque hay que ser monicaco para hacer eso, modelos porque te pagan, con dos mascarillas vendiendo el amor de la mascarilla. Y yo reconozco y recuerdo gente súper esteta, de estos de ahora que son brutales, ¡qué maravilla! Y yo digo, no puede ser. No puede ser. La estulticia llegando a puntos absurdos. Podéis encontrar 1000 ejemplos de esto. Su objeto es el de castigar de una manera activa, de humillar, de colocar a los otros en situaciones incómodas o depresivas, de hacerles pasar vergüenza. La vergüenza, en David Hawkins, es la más baja de las emociones y que está tocando. Se toca mucho con el largarse de la vida. No puedo decir la palabrita porque me castigan aquí. La vergüenza está ligada a que uno se ausente de la vida. Muy ligada. Por razones obvias, las tendencias sádicas son en general menos conscientes y más racionalizadas que los impulsos masoquistas, que no son tan peligrosos como aquellas desde el punto de vista social. Estamos en la primera parte de los mecanismos de evasión, en la que hace referencia al autoritarismo. Por razones obvias, las tendencias sádicas son en general menos conscientes y más racionalizadas que los impulsos masoquistas, que no son tan peligrosos como aquellas desde el punto de vista social. Con frecuencia, ellas se ocultan por completo detrás de formaciones de carácter reactivo que se expresan bajo forma de exagerada bondad o exagerada preocupación para con los demás. Algunas de las racionalizaciones más frecuentes son estas. Yo te mando porque sé que es lo que más te conviene. Esta yo la he oído unas cuantas veces en mi vida. Hostia, me hace reír esta. Le voy a repetir para curarme. Yo te mando porque sé que es lo que más te conviene. Y en tu propio interés deberías obedecerme sin hacer y ofrecer resistencia. O bien, yo soy tan maravilloso o maravillosa y único o única que tengo con razón el derecho de esperar obediencia de parte de los demás. Yo soy, ¿qué es esto? Yo soy un gurú, una gurú, un líder religioso, político, tan simpático, guapo, energéticamente vibrante, con tanto magnetismo, tan musculado en la sociedad de las hormonas, de los esteroides. La americana es la número 1, es increíble. En la meditación también existe, está en todos los lados. Que te invito al desapego, atento, porque Edison lo llama obedéceme sin ofrecer resistencia. Desapégate de tu familia, de tu todo. Si tienes dinero mejor, mucho mejor. Ganas puntos en el traspase o trasvase hacia la espiritualidad y el magnetismo, vibración alta, te ponen enseguida la túnica azul. Y apégate a lo mío. Deja la banda y vente a mi banda. Sí, porque son bandas cómicas. Lo voy a repetir otra vez. Soy tan maravilloso y único, esto es Eric Fromm, que tengo con razón el derecho de esperar obediencia de parte de los demás también.
Esto le pasa a un montón de gurús que tienen sectas, a muchísimos. Esto pasa en todas las religiones y esto en la India, que dicen, he tenido una iluminación. Esto pasa también en el viaje psicodélico. He visto a Dios. Coño, Joe Rogan cuenta que tuvo una conversación con Dios, que puede ser que la tuvo. No, que puede ser no, que seguro que la tuvo. Ahora, de ahí a deducir lo que tú quieras para educar al mundo, pues es otra película. Pero es que todos los gurús, hasta Edgar Tolle, han tenido un momento de iluminación. Joder, el curso de milagros. Jesucristo se le ha dictado. A ver, el curso de milagros a mí me gusta muchísimo. De hecho, he hecho unos cuantos audiovídeos. No me acaba el libro. Pero los ejercicios, sobre todo los ejercicios, me parecen interesantísimos. Pero es cierto que dice que Jesucristo se lo dictó. ¿Me lo creo? Pues sí, me lo puedo creer. ¿Por qué no me lo voy a creer? Pues sí, pues no pasa nada. No, para mí ni está chalada, ni está chalado, ni nada. Ahora, de ahí a que uno diga, hacerme caso porque a mí Dios me ha hablado, pues es otra película, ¿no? Por eso siempre, entraré en libertad, salir en libertad. ¿Puedo creerme lo que me cuentas? Por supuesto que me lo creo. Que Jesucristo te iluminaba que escriba la Biblia o el curso de milagros, por supuesto. ¿Por qué voy a dudar de eso? Voy a leer lo que has hecho. Joder, es que me gusta. Ahora, ¿me gusta para qué? Para poder aplicarlo yo. Pero si me vas a invitar al club del yogi y que te haga caso y que done y que tú me digas, no, eso sí, eso no, pues entonces no. Otra racionalización que a menudo encubre tendencias dirigidas a la explotación es la siguiente. Hice tanto por ti que ahora tengo el derecho de exigirte todo lo que quiera. Os suena también, ¿no? Es un genio, Erich Fromm. Un genio. ¿Cómo expone las cosas de sencillas? Claro, también puedes decir, pues a mí no me va. Perfecto. Por eso estamos aquí, entrando en libertad, saliendo en libertad. El tipo más agresivo del impulso sádico halla su más frecuente racionalización en estas dos formas. He sido herido por los demás me han herido, los demás me hacen daño. El mundo está contra mí. Repito, he sido herido por los demás y mi deseo de castigarlos yo, a mi vez, no es sino un desquite. O bien, al golpear yo primero, me estoy simplemente defendiendo a mí mismo o a mis amigos contra el peligro de algún ataque. Todo esto es tan familiar. Hay un factor en la relación entre sádico y el objeto de su sadismo que se olvida a menudo y que, por lo tanto, merece nuestra especial atención: la dependencia de la persona sádica con respecto a su objeto. Mientras la dependencia del masoquista es evidente, en lo que se refiere al sádico, lo lógico sería esperar precisamente lo contrario. Parece tan fuerte y dominador, y el objeto de su sadismo tan débil y sumiso, que resulta difícil concebirlo como un ser dependiente de aquel a quien manda. Y sin embargo, el análisis atento descubre que tal es el caso. El sádico necesita de la persona sobre la cual domina y la necesita imprescindiblemente, puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es el dominador de alguien. Esta dependencia puede permanecer del todo inconsciente. Así, por ejemplo, un hombre puede dispensar a su mujer un trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa, pues el día que así lo hiciere, él se alegraría mucho. La mayoría de las veces, ella se sentirá tan deprimida que ni intentará irse, y de este modo ambos seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. Esto, tanto del hombre como de la mujer. Pero si la mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo, o al revés, puede ocurrir algo completamente inesperado para ambos. El marido se desesperará, o la mujer se desesperará, y humillándose le rogará que no lo abandone, que no la abandone. Le dirá que no puede vivir sin ella, le declarará cuán grande es su amor y otras cosas por el estilo. Por lo general,
como ella tiene miedo de mantenerse firme, esto ha ocurrido mucho, muchísimo, muchísimo, se inclinará a quererle y a quedarse, modificando su decisión. Desde este momento, la comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar, o la mujer, porque ahora ya estamos en igualdad, o más o menos. Y cada vez es más difícil la convivencia. Como veréis, el asunto es potente, pero muy potente. Vamos ahora a saltar al segundo apartado, que es el de la destructividad. Luego nos queda el último, que a mí es uno de los que más me fascina, el de la conformidad autómata. Porque nosotros pensamos que tenemos un gusto súper especial, por ejemplo, súper definido, súper claro, estético, diferente del mundo, y en realidad estamos marcados como las vacas por Amazon, por Zara, por todos los que queráis. Vestimos iguales, hasta los que se creen distintos, hasta las sectitas distintas, alternativas, visten iguales. Los hippies vistían todos iguales. Decíamos, joder, se acabó la corbata y el traje. Yo encantado, pero bueno, entonces vamos a ver, se acabó la corbata y el traje y tengo que vestir ahora como tú te vistes, con las falditas y tal. Vamos a hacer una cosa, ¿me puedo poner lo que me dé la gana cuando me dé la gana? Por ejemplo, ¿me puedo ir a una reunión de hippies alternativos vestido con frac si me da la gana? O con traje, yo qué sé, o con zapatos. ¿Puedes ir a una reunión de trabajo o a trabajar vestido de hippie? Si es que de eso se trata, ¿no? Porque si no, al final acabamos todos desechando. Esto es como lo que ocurre entre el trasvase de feligreses del mundo cristiano católico al budismo, así. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué mala la Iglesia Católica! ¡Pero qué mala, qué borde! Lo que ha hecho. Pero bueno, habéis leído un poco del budismo, la historia del budismo, que tienen esclavos y cosas de esas. El último Dalai Lama, cuando estaba en China. ¿Habéis leído de que era una sociedad feudal, súper feudal, pero feudal hasta el siglo XX? No. Eso es con fines manipuladores para evitar la fuga de evangelizados. Castaña pilongas. Vamos al segundo paso, la destructividad. Ya nos hemos referido anteriormente a la necesidad de distinguir entre los impulsos sadomasoquistas y los destructivos, aunque cuando ambos se hallan generalmente mezclados. La destructividad difiere del sadomasoquismo por cuanto no se dirige a la simbiosis activa o pasiva, sino a la eliminación del objeto, destruir. Pero también los impulsos destructivos tienen por raíz la imposibilidad de resistir a la sensación de aislamiento e impotencia. Puedo aplacar esta última que surge al compararme con el mundo exterior, destruyendo las cosas y las personas. Por cierto, aun cuando logre eliminar el sentimiento de impotencia, siempre quedaré solo y aislado, pero no se trata de un espléndido aislamiento en el que ya no puedo ser aplastado por el poder abrumador de los objetos que me circundan. La destrucción del mundo es el último intento, un intento casi desesperado, para salvarme de sucumbir ante él. El sadismo tiene como fin incorporarme el objeto. La destructividad tiende a su eliminación. El sadismo se dirige a fortificar al individuo atomizado por medio de la dominación sobre los demás. La destructividad trata de lograr el mismo objetivo por medio de la anulación de toda la amenaza exterior. ¿Sabéis quién está en esto y no nos damos cuenta? ¿Y dónde vamos a estar en esto? Esto es la inteligencia artificial. Y en esto ya hay un grupo que son los desarrolladores de la inteligencia artificial, casi todos los de Silicon Valley que mandan arriba, que están en esto. Por ejemplo, Bill Gates. Todo observador de las relaciones personales que se desarrollan en nuestra sociedad no puede dejar de sentirse impresionado por el grado de destructividad que se halla presente en todas partes. En general, no se trata de un impulso experimentado de manera consciente, sino que es racionalizado de distintas formas. En efecto,
no hay nada que no haya sido utilizado como medio de racionalización de la destrucción. El amor, el deber, la conciencia, el patriotismo, la religión han servido de disfraz, el comunismo, el fascismo, el socialismo, el libertarismo, para ocultar los impulsos destructivos hacia nosotros y hacia uno mismo. Sin embargo, debemos distinguir entre dos especies de tales tendencias. Están las que resultan de una situación específica, tales, por ejemplo, la reacción que origina el ataque contra la vida o la integridad propia o ajena, o bien contra aquellas ideas con las cuales una persona se identifica. En este caso, la destructividad es el concomitante necesario de la afirmación de la propia vida. Bueno, ahí tenéis ejemplos fantásticos. Si Charlie Hebdo, la revista francesa, hace una viñeta de Mahoma que no le gusta, pues van y le meten 4 tiros o les cortan ahí lo que sea. Ese es un ejemplo bastante claro. La destructividad de que estamos tratando ahora no pertenece, empero, a este tipo racional, o mejor dicho, reactivo, sino que constituye una tendencia que se halla constantemente en potencia dentro del individuo, el cual, por así decirlo, está acechando la oportunidad de exteriorizarla. Y os digo una cosa ya que se me había pasado antes. Cualquiera de nosotros, de hecho ahí tenéis a Hannah Arendt, esa autora fantástica, cualquiera de nosotros, y ciertos experimentos que hubo, como el de Stanford, que encerraron en un juego de rol a unos que jugaban de guardián, otro de preso y que se lió parda, cualquiera de nosotros puede estar aquí metido. Es más, seguramente hemos estado ahí metidos. No observar esto como los demás, porque aquí no hay demás, aquí hay todos. Todos. Cuando no existe ninguna razón objetiva que justifique una manifestación de destructividad, decimos que se trata de un individuo mental o emocionalmente enfermo, aun cuando tal persona nunca deja de construir alguna clase de racionalización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los impulsos destructivos son racionalizados de tal manera que por lo menos un cierto número de personas o aún todo un grupo social participan de las creencias justificativas. De este modo, para todos sus miembros, tales racionalizaciones parecen corresponder a la realidad y ser realistas. Os voy a poner ejemplos extremos. Hay que liquidarse a los millonarios. Nos roban. A por ellos. Hay que tomar las casas que estén vacías porque el Estado, algún ideólogo, dice que es así y es injusto que la gente tenga propiedad privada y tenga 2 casas o 3 casas, las alquile o no. Os voy a poner otro extremo. Del otro lado, un Trump que dice, en este Estado cualquiera que entre a robar a una tienda de lo que sea, se arriesga a que le metan un tiro. Otro animal. Otro animal. Y seguramente no. Seguro tiene montones de seguidores que piensan así o se ven envueltos así. De nuevo, no es posible encontrar un punto medio. Pero lo mismo con el aborto. Los negacionistas absolutos que se creen con derecho a decirle al otro lo que tiene que hacer, y el ultralibertario libertino que no sé qué, que te da una pastilla de 13 años para que abortes. Todos piraos. Pero los objetos destinados a sufrir la destructividad irracional y las razones potenciales especiales que se hacen valer representan factores de importancia secundaria. Los impulsos destructivos constituyen una pasión que obra dentro de la persona y siempre logran hallar algún objeto. Si por cualquier causa ningún otro individuo puede ser asumido como objeto de la destructividad, este será el mismo yo. Cuando esto ocurre, y si se trata de un caso de cierta gravedad, puede sobrevenir como consecuencia una enfermedad física y intentos de ausentarse de la vida. Vamos ahora
con el tercer y último concepto, mecanismo de evasión. Hemos tratado el autoritarismo, la destructividad y ahora la conformidad autómata. En los mecanismos que hemos considerado hasta ahora, el individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia, experimentando frente al poder abrumador del mundo exterior, renunciando a su integridad individual o bien destruyendo a los demás a fin de que el mundo deje de ser tan amenazante. Otros mecanismos de evasión lo constituyen el retraimiento del mundo exterior, realizado de un modo tan completo que se elimine la amenaza. Es el caso de ciertos estados psicóticos, la inflación del propio yo, de manera que el mundo exterior se vuelva pequeño. Inflación significa aumento, o sea, soy único. Esta frase se oye mucho. ¿Tú eres un ser único? Pues sí, claro que eres único. Pues claro. ¿Por qué eres único, por ejemplo? Porque tienes un ADN único. Pero a veces lo hacemos para infularnos, si es que existe la palabra ínfulas. Inflación. Aunque estos mecanismos de evasión son importantes para la psicología individual, desde el punto de vista cultural tienen un significado mucho menor. Por lo tanto, no vamos a tratar esta discusión y nos vamos a ir a focalizar el tema hacia otro lugar determinado. Este mecanismo, tercer mecanismo, constituye la solución adoptada por la mayoría de los individuos normales de la sociedad moderna. Este mecanismo de la conformidad autómata está presente, pero a tope. Para expresarlo con pocas palabras, el individuo deja de ser él mismo, adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea. La discrepancia entre el yo y el mundo desaparece y con ella el miedo consciente de la soledad y la impotencia. Es un mecanismo que podría compararse con el mimetismo de ciertos animales. Se parecen tanto al ambiente que resulta difícil distinguirlos entre sí. La persona que se despoja de su yo individual y se transforma en un autómata, idéntico a los millones de otros autómatas que lo circundan, ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo, el precio que pagamos por ello es muy alto, nada menos que la pérdida de nuestra personalidad. La hipótesis según la cual el método normal de superar la soledad es el de transformarse en un autómata contradice una de las ideas más difundidas concernientes al hombre de nuestra cultura. Se supone que la mayoría de nosotros somos individuos libres de pensar, sentir y obrar a nuestro placer. Y por cierto, no es esta tan solo la opinión general que se sustenta con respecto al individualismo de los tiempos modernos, sino que también lo que todo individuo cree sinceramente en lo concerniente a sí mismo, a saber, que él es él y que sus pensamientos, sentimientos y deseos son suyos. Y sin embargo, aunque haya entre nosotros personas que realmente son individuos, esa creencia es, en general, una ilusión, y una ilusión peligrosa por cuanto obstruye el camino que conduciría a la eliminación de aquellas condiciones que originan tal estado de cosas. Estamos tratando uno de los problemas fundamentales de la psicología, susceptible de originar una larga serie de preguntas. ¿Qué es el yo? ¿Cuál es la naturaleza de esos actos que hacen nacer en el individuo la ilusión de que son realmente obra de su propia voluntad? ¿Qué es la espontaneidad? ¿Qué debe entenderse por acto espiritual original? Y por fin, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de la libertad? En este apartado vamos a esforzarnos. Erich Fromm se esfuerza, por mostrar de qué manera los sentimientos y los pensamientos pueden originarse desde el exterior del yo y al mismo tiempo ser experimentados como propios, y cómo los que se originan en el propio yo pueden ser suprimidos y de este modo dejar de formar parte de la personalidad. Iniciamos la consideración del problema analizando aquella experiencia que se expresa con las palabras yo siento, yo quiero, yo pienso. Cuando decimos yo pienso,
Esta expresión parece constituir una afirmación exenta de toda ambigüedad. La única que puede surgir versa acerca de la verdad o falsedad de lo que yo pienso y sobre el hecho de si yo soy el que piensa. Y sin embargo, una situación experimental concreta nos mostrará inmediatamente que la respuesta a tal cuestión no es necesariamente la que suponemos. Observemos, por ejemplo, un experimento hipnótico. Aquí, el sujeto A, quien el hipnotizador coloca en estado de sueño hipnótico para sugerirle que, después de haberse despertado, tenga deseos de leer un manuscrito que cree haber llevado consigo, lo busque y al no hallarlo crea que una tercera persona, C, se lo ha robado, debiendo entonces enojarse mucho con ella. Esto es lo que va a ocurrir, lo que el hipnotizador le cuenta al hipnotizado. También le sugiere al sujeto olvidar que todo ha sido una sugestión recibida durante el sueño hipnótico. Debe agregarse que C es una persona con la cual el sujeto nunca ha estado enojado y que en las circunstancias existentes no tiene ninguna razón de estarlo. Además, el sujeto no ha llevado consigo ningún manuscrito. ¿Qué ocurre? A se despierta y luego de haber conversado un poco dice: a propósito, esto me hace acordar de algo, o me hace recordar algo que he escrito en mi trabajo. Se lo voy a leer. Mira alrededor de sí, no lo encuentra y entonces se dirige a C, insinuando que es él quien puede haberlo tomado. Se excita cada vez más cuando C rechaza enérgicamente semejante insinuación y por fin llega a estallar en manifiesta ira, acusando directamente a C de haberle robado el manuscrito. Aún más, hace notar la existencia de motivos que explicarían la actitud de C. Habría oído decir que por otras personas, que C lo necesitaba urgentemente y que tuvo una buena oportunidad de conseguirlo y otras razones por el estilo. La fábula. Esto nos ha pasado a todos muchas veces. Lo oímos, y sin hipnosis. Lo oímos así no solamente a acusar a C, sino también construir numerosas racionalizaciones destinadas a hacer aparecer como plausible su acusación. Por supuesto, ninguna de ellas es verdadera y al sujeto no se le hubieran ocurrido en absoluto antes de la sugestión hipnótica, o a lo mejor sí. Supóngase ahora que en este momento entra en la habitación otra persona. Esta no tendrá ninguna duda de que A dice lo que piensa y siente. El único interrogante para esta persona versaría acerca de la realidad de la acusación, a saber si el contenido de los pensamientos de A se halla o no conforme con los hechos objetivos. Nosotros, sin embargo, que hemos asistido al desarrollo del procedimiento desde el principio, no nos preocupamos por saber si la acusación es verdadera. Sabemos que no lo es, porque lo hemos visto todo. Sabemos que no es este el problema, puesto que estamos seguros de que los pensamientos y los sentimientos de A no son suyos, sino que representan elementos ajenos que le han sido inculcados por otra persona. La conclusión a la que llega el último que ha entrado en la habitación podría ser la siguiente. Aquí está A, que indica claramente cuáles son sus pensamientos. Él es el único que puede conocer con mayor certeza lo que piensa, y no existe prueba mejor que la de su declaración acerca de sus pensamientos. También están las otras personas, según las cuales aquellos les han sido sugeridos y constituyen elementos extraños, aportados desde fuera. Con toda justicia yo no puedo decir quién tiene razón. Cualquiera de ellos puede equivocarse. Quizá, puesto que hay 2 contra 1, existe una mayor probabilidad de que sea verdad lo que afirma la mayoría. Sin embargo, nosotros que hemos presenciado todo el experimento no tendríamos ninguna duda ni la tendría la persona recién llegada si observara otro experimento similar. Vería entonces que esta clase de experiencias puede repetirse innumerables veces con distintas personas y diferentes contenidos. El hipnotizador puede sugerir que una papa cruda sea un delicioso ananá. Quien dice el hipnotizador, dice el evangelizador, el de la pastoral, el gurú, el que te come la cabeza, el publicista, el de marketing, las corporaciones, las religiones, los partidos políticos, los motivadores personales. Todos. Eso es lo que significa aquí el hipnotizador. El hipnotizador
Y esto hoy en día se hace a través de los telefonitos, de lo social, de lo digital. El hipnotizador puede sugerir, y esto se va a hiperdesarrollar con la inteligencia artificial, el hipnotizador puede sugerir que una papa cruda sea un delicioso ananá. Y el sujeto comerá la papa con todo el gusto asociado con el sabor de un ananá, o que el sujeto ya no pueda ver nada y éste se volverá ciego, o que piense que el mundo es plano y no redondo, y el sujeto sostendrá con mucho vigor que realmente el mundo es plano. ¿Qué es lo que prueba el experimento hipnótico? Y en especial el post-hipnótico, prueba que podemos tener pensamientos, sentimientos, deseos y hasta sensaciones que, si bien los experimentamos subjetivamente como nuestros, nos han sido impuestos desde afuera. Nos son fundamentalmente extraños y no corresponden a lo que en verdad pensamos, deseamos o sentimos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer del experimento hipnótico? 1. El sujeto quiere algo, leer su manuscrito. 2. Piensa algo, que C lo ha tomado. Y 3. Siente algo, ira contra C. Hemos visto que estos tres actos mentales, voluntad, pensamiento y emoción, voluntad, pensamiento y emoción, repito, voluntad, pensamiento, emoción, voluntad, querer leer un libro, pensamiento, que C lo ha tomado, emoción, ira hacia C. No son los suyos propios en el sentido de representar el resultado de una actividad mental. Por el contrario, no se han originado en su yo, sino que han sido puestos en él desde el exterior y son subjetivamente experimentados como si fueran los suyos propios. Esto es la religión organizada, la meditación organizada, la política, las instituciones, las corporaciones, la publicidad, el consumo, la banca. Esto es todo de todos los colores. El crédito es necesario. Sin él no habría economía. Machaca, 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 machaca. Todo lo que queráis. El karma, la esperanza, la focalización en el más allá, el futuro. Sufriré en esta vida con el sudor de mi frente para la vida. Que te den por el saco, amigo. El dolor, el sufrimiento, el castigo, el sacrificio, las expectativas, todo el tiempo. El sujeto expresa también ciertos pensamientos que no le han sido sugeridos durante la hipnosis. Es más, añade la historia de los infiernos, somos unas máquinas, a saber, aquellas racionalizaciones por medio de las cuales explica su hipótesis de que C ha robado el manuscrito. Es más, esto es lo que es brutal. Llega un punto en el que nos han cambiado la voluntad, el pensamiento y la emoción, nos la han ordenado, dirigido, y sin ser verdad nos han comido el tarro, y además nosotros añadimos la racionalización porque pensamos que es cierto, entonces buscamos argumentos para defender algo que no era nuestro, nunca estuvo dentro, nos lo metieron. Es fascinante. Sin embargo, estos pensamientos son suyos tan solo en un sentido formal. Si bien pareciera que ellos explican o explicaran la sospecha del robo, esta racionalización, sabemos que es esta la que se da primero y que los pensamientos racionalizantes han sido inventados para hacer plausible el sentimiento de sospecha. Ellos realmente no son explicatorios, sino que vienen post factum. Dicho esto, queridos amigos, paramos aquí en este capítulo que ya acompañado de otros tantos más acerca de la obra de Erich Fromm, que tiene que ver con los mecanismos de evasión, el autoritarismo, la destructividad y la conformidad autómata. Y yo por lo menos me voy haciendo ya como una pequeña mini librería, biblioteca mental y no mental, pues tengo ahí los textos de algunos autores que de verdad, ¡puah!, como dicen por ahí, me explota la cabeza. David Hawkins, Krishnamurti, Anthony de Melo, Jacobo Greenberg, alguno más por ahí. Qué lucidez.
Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, que lo paséis muy bien. Esto sirve y no sirve. Entramos en libertad, salimos en libertad. El mero hecho de poder acercarnos a Erich Fromm, yo creo que ya es una muestra de que estamos en algo. Cuidaros mucho, hasta mañana.